Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Saludos desde La Paz, Bolivia. Estoy a 3.600 metros sobre el nivel del mar y feliz de compartir con cada uno de ustedes. Y vamos a seguir adelante. Estoy esperando que... bueno, ya me dieron el acceso. Eh, Se ve bien, ¿verdad? Sí, doctor, se ve. Perfecto. Bueno, como siempre, agradecido con la vida y agradecido en particular en esta oportunidad con el doctor Rafael Yáñez y con todo el equipo de la Cámara Internacional de Prevencionistas, el Colegio de Prevencionistas de Riesgos del Perú y el instituto que están organizando también este congreso. Para nosotros es una alegría desde donde estamos para poder compartir. Uno de los temas que nos ha parecido interesante, que tiene que ver con la construcción de un proyecto de vida educativo laboral en contextos de riesgo psicosocial. Cuando conversábamos con el doctor Yáñez, buscábamos un tema que pueda ser atractivo e interesante para poder compartir desde estos espacios de experiencias y de trabajo, especialmente con adolescentes y jóvenes, que realizo cotidianamente a través de una fundación que se llama Ser Familia. Y si bien no tiene que ver específicamente con el ámbito laboral, está vinculado más que todo a todos aquellos aspectos previos y que podría constituirse como el espacio de decir es como un tema de prevención. ¿Por qué el tema de proyecto de vida educativo laboral? Y creo que muchos de ustedes coincidirán conmigo en el tema de que hay dos preocupaciones sustanciales en las familias. Cuando llegamos a tener hijos, alrededor de nosotros hay familiares, hay una comunidad que nos plantea ciertos elementos. Uno de ellos tiene que ver con lo educativo y otro con lo laboral. En la zona donde nosotros trabajamos, son zonas periurbanas, áreas rurales, y hemos podido tener un trabajo intenso con organizaciones de mujeres y de padres a través de juntas escolares, juntas vecinales, y hay algo en común. Palabras como estas, ¿no? Quiero que mis hijos sean mejor que yo, que no sufran lo que yo pasé. Bolivia, en particular, vive hoy una situación muy interesante porque a diferencia de otros países, el 85% de las personas en actividad económica lo están haciendo en situación de informalidad. En realidad es el grueso, es la mayoría de la población. Y entonces, en estos espacios donde eh, son fuera de una posibilidad de tener acceso a salud, de tener acceso a otros temas muy importantes que previenen y que cuidan a las personas y a las familias. Tenemos en este espacio una posibilidad de que tienen que buscárselas por sí mismas. Y entonces muchas veces los horarios y las condiciones en las que trabajan los papás y las familias son en horarios que superan ampliamente las 8 horas o algún horario previsto por la OIT como recomendación para un trabajo. En algunos casos hemos visto mamás que incluso llegan a trabajar 16 horas con esta idea de que quiero que mis hijos sean mejor que yo y que no sufran lo que yo pasé. Y si bien cuando hablamos de proyecto de vida, vamos a analizar más adelante varios elementos, em, tiene que ver con toda nuestra cotidianidad, tiene que ver con todo lo que hacemos permanentemente. Hay dos temas que son sustanciales. El tema educativo, porque muchas veces impulsamos para que nuestros hijos o nuestros familiares puedan tener una escolaridad adecuada y lo más alta posible, de mejor manera, que superen los 12, los 14 años para que puedan tener mejores oportunidades y bajo la perspectiva de que al lograr esta posibilidad, las condiciones laborales que vayan a tener los jóvenes especialmente van a ser mejores. Entonces, por eso es de que hablamos esto. Y muchas veces, incluso ya desde la familia, que viene cargada de una serie de frustraciones, una serie de situaciones no esperadas,
su rol se ve fortalecido o tal vez algunas veces lastimado en función de lo que van logrando sus hijos o sus familiares. En algunos casos una frustración sumada a las anteriores que tienen algunos papás, en el sentido de que si sus hijos no logran una formación esperada, una situación laboral adecuada, se sienten mal. Por eso es de que, digamos, ustedes pueden ver en la diapositiva estos elementos que hacen, ¿no? Desde un enojo, desde una situación no esperada a una alegría. Entonces, creo que cuando hablamos de proyecto de vida, es sustancial y es muy importante poder conversar desde esta perspectiva, desde lo educativo y desde lo laboral. ¿Y por qué este tema? Porque una mala decisión de futuro o una situación de abandono, por lo general generan frustración, incremento del subempleo en términos económicos que afecta a los países y pues, en muchos casos se incrementa el círculo de la pobreza y el costo económico, tanto para el Estado, para la familia y para el mismo joven. Alicia Baracena, el 2021, él es una investigadora española, plantea el tema de la crisis silenciosa. ¿Por qué plantea este tema de la crisis silenciosa? Porque señala de que las políticas, las investigaciones, las propuestas que hay, que se dan en nuestros países, no hablan de temas como, por ejemplo, el abandono escolar o el abandono o deserción del sistema educativo, ya sea en secundaria, ya sea a nivel técnico o ya sea a nivel superior. Y entonces, por ejemplo, en mi país hay unos datos muy preocupantes que señalan de que del total de los inscritos tanto a institutos técnicos como a universidades, entre el primer y segundo año abandonan más del 50%. Y entonces, esto tiene que ver con un tema económico, pero muchas veces también tiene que ver con un tema vocacional. En un estudio que hicimos con alrededor de 3.000 estudiantes de colegios, de universidades y de institutos técnicos, y haciendo un acceso directo a los que habían abandonado, lo que veíamos era de que había estas situaciones de frustración, de sentirse menos que el conjunto y por diferentes razones. Entonces, uno podría decir que los chicos abandonan por temas económicos, sí, pero también hay que entender que hay otros factores que están vinculados a aspectos vocacionales. Entonces, cuando hablamos de este tema de que más del 50% abandonan la educación, creo que es un tema a preocuparse, pero que no se puede visualizar esto en los estudios e investigaciones que proponen los diferentes organismos internacionales. Y hay otro dato interesante aquí que está con el número 86. Cuando hicimos el acercamiento a los colegios, especialmente en secundaria, a los jóvenes, tanto hombres como mujeres, que están cerca de egresar o de titularse como bachilleres, que llamamos en mi país, resulta que más o menos a agosto de cada año, aproximadamente el 86% no sabe qué va a estudiar. Y aquí hay un elemento muy, muy importante a tomar en cuenta, que es tal vez uno de los puntos más preocupantes en los que se generan situaciones de estrés, unas situaciones de desequilibrio al interior de las familias y que afecta a la comunicación, que afecta al estado de ánimo y una serie de detalles, porque hay una pregunta permanente a los jóvenes cuando están a punto de ya de visionar una educación técnica o secundaria. ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué piensas hacer de tu vida? ¿Dónde vas a ir? Porque la educación escolarizada de alguna manera te protege, te muestra un escenario, una burbuja, una especie de burbuja que te protege, en la que tu mayor preocupación pudiera ser salvar la materia o tener la nota mínima para poder avanzar. Ya cuando estás en el último año a punto de pasar a otro escenario, es donde ocurren estos temas. Entonces ahí tenemos situaciones de estrés y todo lo que señalaba anteriormente. Entonces, por ello, consideramos nosotros muy importante, porque este
pudiera ser una parte de lo que puede estar generando estas situaciones que después los jóvenes y las personas tienen durante su permanencia y su vida laboral que tienen. Y aquí lo que vemos es de que en términos del riesgo psicosocial, los efectos de los abandonos, tanto en la educación escolarizada y superior, eh, tienen estos elementos. O sea, por ejemplo, menor empleabilidad y la posibilidad de que los empleos sean en salarios más bajos, en condiciones no esperadas. Y esto hace de que incluso no tengan, como muchos casos entran a un tema de subempleo, no tengan las condiciones ni las posibilidades de acceder a servicios que se esperan, como de jubilación, como de salud y como de atención inmediata, por ejemplo, psicológica o médica. Entonces, y esto lo que va a generar una menor empleabilidad y salarios mínimos, de hecho va a generar brechas en los ingresos probablemente a lo largo de la vida. Otro efecto tiene que ver con la segmentación laboral e informalidad. La informalidad cada vez es más creciente en Latinoamérica. Algunos países lo han podido manejar de mejor manera, pero de todas formas está vigente este tema y es un, no fantasma, es una realidad que están viviendo en otros países y que en ese escenario, como decía hace rato, hay menor seguridad laboral, menor acceso a salud, incidencia en la vulnerabilidad socioeconómica, o sea, es decir, hay una serie de situaciones personales, familiares y comunitarias que hacen de que no haya un bienestar en las personas que viven esta situación. Brechas en el capital humano. Estamos hablando de que hay hoy día diferentes estudios que establecen de que entre lo que sucede en la educación y versus lo que sucede en el mercado laboral, hay unas distancias que hacen de que muchas veces se critique o se cuestione el sistema educativo y que a la larga pudieran incidir en la historia de vida laboral. Yo creo que en realidad no es tanto cuán lejos están o cuán ancha es la brecha, sino es cómo podemos tender puentes de modo de que las capacidades que van desarrollando nuestros jóvenes en los institutos técnicos, en las universidades a nivel técnico, puedan ser complementadas con competencias socioemocionales o habilidades de empleabilidad que pudieran ayudar a reducir, digamos, las dificultades al momento de la empleabilidad. Hay datos muy relevantes que dicen, por ejemplo, según la OIT, de que más del 66% de los jóvenes en la región latinoamericana buscan por lo menos durante 9 meses una oportunidad laboral, pero esa oportunidad laboral muchas veces está asociada también a que no están pudiendo tener las condiciones necesarias como para ir a una entrevista, como para elevar su currículum adecuadamente, tener ciertas condiciones que les dé la seguridad de que cuando enfrenten una entrevista personal, salgan de la mejor manera. Aquí podríamos detenernos un poco y yo les preguntaría a ustedes que están acompañándonos, ¿cómo se han sentido ustedes en su primera entrevista laboral? Tal vez nervioso, tal vez asustado, tal vez temeroso. Tal vez algunos incluso han llegado a la puerta de la empresa y se han dado media vuelta. O a las primeras preguntas en sentido de que se les caía el mundo y que no se sentían cómodos o que no sentían que tenían las condiciones, pese a haber sido un buen estudiante en la formación técnica o en la universidad. Son esas emociones, son esas sensaciones que tenemos y que generalmente, todas las vivimos en nuestras primeras experiencias, pero es el tema cómo estamos fortalecidos. Y las personas que abandonan el sistema educativo o las personas que no tienen la preparación suficiente tienen serias dificultades de asociar sus capacidades técnicas con las competencias socioemocionales. Otro efecto tiene que ver con la desigualdad social y territorial, que afecta especialmente a jóvenes pobres, rurales, indígenas y mujeres y que podría provocar o profundizar las desigualdades estructurales que existen. Leía en un libro que decía, si eres mujer, vives en área rural,
no hablas español, no tienes educación o tu nivel de escolaridad es muy baja, de hecho, ya tienes una serie de limitaciones. Y lo mismo en el caso de los varones. Si eres varón, eres de área rural, no tienes un nivel de escolaridad adecuada eres pobre y demás situaciones. De hecho, generan estas situaciones que inciden en el proceso que viven nuestros países y estos sectores en un factor de desigualdad social y territorial. Por otro lado, este tema de la transmisión intergeneracional de desventaja. Especialmente en los sectores más vulnerables se puede observar esta situación, donde cuando vemos a alguien que está en las calles, viviendo en las calles, y vemos que están con niños, de hecho se nos viene a la cabeza la idea de que es probable que ese niño va a tener que superar muchas barreras para lograr tener una vida plena o de bienestar. Entonces, los hijos de padres con baja escolaridad tienen mayor probabilidad de abandonar el sistema educativo. ¿Y qué va a provocar esto? Lamentablemente, que se perpetúe este círculo de la pobreza y la baja escolarización. Y finalmente, nuestros países, nuestros encargados de políticas muchas veces evalúan todos estos temas y ven como costos sociales y fiscales. Entonces, atender a estos sectores, de hecho, provoca de que haya un incremento en el gasto público porque tienen que generar políticas sociales que de alguna manera equilibren estas relaciones y tener que generar políticas más inclusivas. Y cuando estamos hablando ya a nivel más de la persona, de la familia, de los entornos más próximos, porque lo que hemos hablado es temas muy generales, estamos hablando, y estos factores sí tienen que ver con el riesgo psicosocial, tiene que ver con el deterioro de la autoestima y el autoconcepto, estas ideas de la percepción del fracaso como algo eh, que pudiera llamarse Dios me puso así y así voy a seguir y demás. Entonces, no estoy hablando de generalidades, pero de alguna manera sí podrían determinar estas miradas desde una situación de percepción del fracaso, como que es un castigo a la persona y si creen en Dios, Dios no te ha dado la bendición hacia adelante. O también la posibilidad de que haya una baja motivación para retornar a los estudios y una subvaloración especialmente. O sea, sabemos nosotros que cuando estamos con crisis, uno de los temas que más afecta a nuestras relaciones con nosotros mismos y con el entorno tiene que ver con estos elementos de autoestima y autoconcepto. El estrés crónico y vulnerabilidad emocional, que es el otro efecto, y que genera estos aspectos especialmente cuando una persona no puede conseguir empleo durante varios meses y esa incertidumbre es la que genera tensiones psicológicas y emocionales y una presión asociada también a lo económico. Es decir, se espera que cuando llegues a una edad de joven, de adulto, o cuando eres varón, o cuando eres madre de familia, además, tienes que responder de cierta manera a lo esperado por la sociedad. Y cuando hay estas situaciones especialmente de incertidumbre, lo que hacen es generar un estrés crónico y que tu vulnerabilidad se vuelva mucho más fuerte en términos emocionales. Déficit en competencias socioemocionales, es decir, nuestras unidades educativas, salvo México y algunos otros países, ya están comenzando a incorporar desde el colegio, desde las escuelas, contenidos vinculados a competencias socioemocionales, pero la mayoría todavía estamos en un proceso, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, este trabajo cotidiano desde el ámbito educativo y desde la familia y desde los entornos sociales. Entonces, ¿eso qué incide? Afecta en la flexibilidad, en una comunicación efectiva y la gestión de conflictos. Por otro lado, hay este tema de la exclusión social y estigmatización. Eh, ¿Cuán fuerte es cuando las personas, no necesariamente jóvenes, también adultos, tienen la percepción de que no lo van a lograr, de que no voy a poder terminar o que no tengo estas capacidades? A veces duele cuando estamos con jóvenes y demás, cuando dicen,
Oye, pero tú eres bueno, te veo bien, tienes nivel de actitudinal que, que es para felicitar, pero te responden, no voy a poder, no me siento seguro. Yo creo que la escuela no me ha formado. O yo creo que mi familia no va a querer que haga estas cosas. Entonces hay estos elementos que hacen de que hay una exclusión social, una autoexclusión social y que podría afectar y que afecta en realidad mucho a las personas. La vulnerabilidad a conductas de riesgo, a no sentirte aceptado. Uno de los temas que vamos a ver más adelante tiene que ver con esto de que los jóvenes tienen miedo al rechazo. Y a veces también los adultos tenemos esta situación, cuando como seres sociales nos acercamos a diferentes entornos y en algunos momentos sentimos que no somos aceptados. No solamente incide en tu estado de ánimo, sino en tu nivel de vulnerabilidad, a través del cual puedes, para ser parte de ese grupo, puedes hacer cosas o tomar decisiones o ideas que no son propias de ti. Y cuando estamos hablando de jóvenes que están en proceso, adolescentes y jóvenes que están en proceso de consolidación de sus personalidades, estos temas de no ser aceptados inciden tremendamente. Y o también, como no te sientes seguro, como no sientes que no estás bien formado y demás, puedes ser expuesto a temas que hoy día son uno de los temas más preocupantes que tienen que ver con la explotación laboral, la violencia y otros en los entornos laborales y que son preocupantes y que afectan no necesariamente a la persona, sino a veces se replica en la familia y demás cosas. Historias de vida que hemos visto de personas que viven situaciones de violencia en el interior de sus fuentes laborales, no la reflejan, no la discuten en su ámbito laboral, sino eso lo llevan a la casa, lo llevan a sus ámbitos sociales, donde se muestran de otra manera, violentos, eh, agresivos y demás, porque necesitan soltar determinadas cosas. Y finalmente, el ciclo de baja expectativa y movilidad limitada. Entonces, esto de normalizar de que, bueno, no he salido de bachiller, no he terminado la universidad, no he terminado una carrera técnica, ah, siempre voy a estar así. Y que, bueno, tengo que aceptar mi vida como está, aun sea en condiciones no adecuadas. Por eso, por todas las razones que hemos ido hablando, más otras que les voy a exponer más adelante, considero muy importante comenzar desde la psicología, desde lo que sabemos hacer muchos de los que somos profesionales de esta área y los del área social, es generar una propuesta que vaya más allá de lo que en un tiempo se llamaba la orientación vocacional, que era básicamente la posibilidad de, a través de un diagnóstico, de una serie de herramientas, instrumentos que teníamos, determinábamos cuáles eran las capacidades o cuáles eran las vocaciones que tenían los jóvenes o los adolescentes y que tenían una serie de limitaciones porque planteaban en un contexto, en un momento determinado, pero no hablaban de otros entornos que hacen a una situación de decisión más adelante los jóvenes. Y entre ellos tiene que ver este tema de plantear una perspectiva de un proyecto de vida educativo laboral que absorba o que tenga también dentro de este entorno la posibilidad de recabar información o datos de diagnósticos como el de orientación vocacional, pero sumado a un tema de contexto que ya les voy a explicar. ¿Por qué? Porque simplemente sabemos que entre lo que yo planeo eh, en un tiempo ideal, desde que soy adolescente joven, muchas veces pudiera no tener esa misma situación porque la realidad es diferente. La realidad nos lleva a diferentes escenarios y diferentes circunstancias que no lo habíamos planteado. Entonces, esta propuesta del proyecto de vida educativo laboral lo que está haciendo es plantear, en el caso específico de los adolescentes y de los jóvenes, eh, entender, atender y acompañar en temas que podemos observar
cuando conversamos con nuestros hijos o familiares. Uno de ellos, estos temas de miedos al presente y al futuro, o sea, estas miradas que tienen ellos de cómo se ven hoy día y cómo miran su futuro. Ya no, cuando hablamos de futuro, no necesariamente estamos hablando de aquí a 10 años o a 5 años, probablemente hasta en un futuro próximo que pudiera ser hasta diciembre de este año o al próximo año. Eh, Sabemos que las circunstancias que vivimos en el mundo ya son diferentes. Este tema de los sueños, cuánto terminas de soñar y cuánto ese sueño se vuelve realidad y cuánto haces que ese sueño de alguna manera se vuelva un plan, una acción y una realización efectiva. Los miedos. Aquí pudiéramos tener una charla particular solamente al hablar de los miedos, especialmente en adolescentes y jóvenes, que muchas veces determinan el presente y el futuro y que pudieran incidir especialmente en los sueños. Y eso está asociado al tema de la incertidumbre. Hoy ya no podemos mirar el mercado laboral como una perspectiva de una historia donde yo entro en una empresa y a través de los años voy a tener la posibilidad de salir ahí en la misma empresa. En la mayoría de los casos, la situación que viven los jóvenes en el mercado laboral están mostrando datos muy preocupantes y que cada fin de año, cada cierto periodo, cada vez que hay una evaluación, cada vez que hay una circunstancia especial, eh, se elevan los niveles de estrés. En un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que salió el 2022, por ejemplo, planteaba de que hablaba sobre el tema de la rotación en el mercado laboral y especialmente en empresas grandes, medianas y pequeñas. Y ellos planteaban en este estudio, indicaban de que cada año una rotación aproximadamente del 61% de la población, juvenil especialmente. Entonces, ya no estamos hablando solamente de la posibilidad de lograr una fuente de empleo, sino estamos hablando de la posibilidad de qué pasa, de quedarte en esa fuente de empleo, de permanecer en el mercado laboral de manera adecuada en un tiempo determinado. Y la incertidumbre es lo que muchas veces, por temas de ansiedad, por temas de la edad misma de muchos jóvenes, vemos que no lo pueden alcanzar. El 61%. Y fíjense que de ese 61%, el 72% tiene que ver con que las empresas rescinden el contrato debido a que los jóvenes no tienen las competencias socioemocionales suficientes, como el tema de trabajar en equipo, asertividad y demás cosas. Por otro lado, está el tema de los roles. Mucho se ha hablado desde el año 2000, especialmente en nuestra región latinoamericana, del tema de los roles, del tema de género y demás cosas que, pese a haber sensibilizado, pese a haber avanzado mucho, todavía queda mucho por trabajar, especialmente desde el punto de vista de sectores como de las mujeres o como de los jóvenes, donde en el caso de las mujeres seguimos viviendo el doble, triple trabajo y que hace de que todos estos temas afecten a su desarrollo personal y social. Las historias de vida, que es tan importante, porque lo que te van a plantear es cómo realmente se está viviendo y de dónde vienen, cuáles son las relaciones de tu familia y cómo son estos temas. Yo recuerdo bien una historia de una persona que se llamaba Juanito y viéndolo en dos escenarios. Primer escenario, la familia, la mamá, entra al cuarto de Juanito el lunes a las 8 de la mañana y lo encuentra a su hijo durmiendo. Estaba lloviendo, había truenos, demás cosas. Y lo ve a su hijo en cama todavía. Y le dice, ¿por qué sigues aquí? ¿Qué ha pasado? Tenías que ir hoy día a trabajar. Hoy era tu primer día de trabajo. Y el hijo le dice, ¿sabes qué, mamá? Es que está lloviendo, me voy a resfriar, me voy a enfermar. Sí, hijito, tienes razón. Quédate nomás.
espérame un ratito, voy a ir a hablar con tu jefe, que es mi amigo, al que le he pedido que te dé ese empleo, y le voy a decir que estás enfermo, que mañana vas a ir. Es una forma de mirar las cosas. Y ahora les cuento la otra parte. Misma situación, mismo personaje, Juanito, misma hora, misma mamá, y entra al cuarto y ve a su hijo en cama y le dice, ¿y vos qué haces en la casa a esta hora? Era tu primer día de trabajo y tú tenías que estar ahí. Respuesta del hijo, es que mamá, está haciendo frío, probablemente me enferme, me voy a resfriar. Y la mamá que responde dice, "Mm, mm, tú te has comprometido a ir a trabajar hoy día, te has comprometido a estar en tu trabajo temprano, por tanto, tienes 5 minutos para levantarte, para ir y presentarte a tu trabajo y asumir tu responsabilidad de por qué has llegado tarde, porque yo no voy a tolerar esa situación. Y estamos hablando del Juanito en una misma circunstancia. Por un lado, podríamos decir mucho amor de la mamá, pero también podríamos decir en el otro lado, en la otra historia donde le obliga a ir al trabajo, como también una razón de amor. Entonces, es muy importante todo esto que se va dando también en el factor, no solamente del joven, de la joven que está ingresando al mercado laboral, sino también de las historias de vida en los entornos familiares. Y ahí tiene que ver mucho con las expectativas. Ustedes ven esta imagen de un joven y una joven sufriendo por la carga que tienen en sus espaldas y muchas veces estas cargas tienen que ver con todo lo que los papás muchas veces cargan sobre sus hijos o que el mismo hijo se carga a sí mismo. Papás que no han podido superar el bachillerato o no han podido superar la educación técnica, que asumen o que cargan la posibilidad de que sus hijos hagan exactamente, superen por ellos esta situación. O papás que son médicos y que esperan que sus hijos también sean médicos y que la historia de la familia, que todos son médicos, el abuelo, el papá y los otros hijos son médicos, él también o ella tiene que ser también médico. Y entonces eso incide especialmente por las expectativas y eso hace que estas cargas que tienen nuestros jóvenes cada vez vayan con más peso. ¿Cuántos hemos visto, seguramente como historias y anécdotas, de que jóvenes muy buenos en facultades como de medicina, que habiendo sido los mejores estudiantes, con las mejores notas, se titulan, llegan a un punto donde van los papás y se festeja todo eso, el hijo le entrega el título a sus padres y les dice, aquí está lo que ustedes querían, gracias, ahora voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y quiero preguntarles a ustedes, lo que hoy hacen, ¿es porque ustedes así lo veían y eso es parte de su proyecto de vida? ¿Dónde están hoy día? ¿Es el lugar donde ustedes querían estar? Les doy 20 segundos para pensar. Con seguridad que muchos pudieran decir que no es lo que querían hacer, pero lo tuvieron que hacer. Y muchos de nuestros jóvenes que viven en situación de vulnerabilidad no tienen por dónde elegir. Tienen que hacerlo. Y les hablaba hace rato de los miedos. Y estos miedos que muchas veces terminan condicionando nuestra vida misma
no solamente en el ámbito educativo y laboral, sino también todo el tema de tu proyecto de vida. Miedo al fracaso, a fallar a tus padres o fallarte a ti mismo. Miedo al futuro, miedo a crecer y ser, aceptar que eres hoy día un adolescente o un joven que tiene ciertas circunstancias, ciertas situaciones que tienes que vivirlas. Perder a sus padres. La pandemia especialmente ha profundizado esta situación, estos miedos en nuestros jóvenes, porque especialmente hay estos temas de miedos a la ausencia y la muerte o el abandono. Muchos de los chicos que hoy día están entrando al mercado laboral han sido criados por guarderías, han sido criados por los abuelos, han sido criados por los tíos o han definitivamente vivido solos, porque los papás, tanto el papá y la mamá, tenían que ir a trabajar o porque son parte de una familia disfuncional o que está rota y que el papá vive por un lado y la mamá vive por otro lado. Entonces, esos miedos asociados a lo cotidiano y asociados a la pandemia ha hecho que hoy día se sienta que la vida es circunstancial y que cualquier rato te puedes ir, porque en la pandemia tanto jóvenes como adultos han fallecido. Este tema del ser rechazado, que incide y que afecta especialmente a los jóvenes, a los adolescentes, porque esta parte de las funciones ejecutivas, bien lo sabemos, todavía está en proceso de reconstrucción, en proceso de reafirmación, y que hace de que las decisiones que tienen o toman no necesariamente son las más adecuadas, y cuando están influenciados por un rechazo, terminan haciendo o siguiendo pasos que no son los más adecuados. El tema de las decisiones y sentimientos, a decir te quiero. ¿Cuántos de nuestros jóvenes hoy están en una situación de que no quieren casarse, no quieren tener una familia, no quieren tener responsabilidades y en lo posible huyen de ciertas situaciones que probablemente los de mi generación mm, teníamos que aceptarlas, o sea, tener a temprana edad nuestras parejas, hijos y demás? Y el otro tema del bullying, que en un tiempo estuvo muy fuerte y que hoy parece que bajó muchísimo. Fíjense ustedes, yo vivo en La Paz, tenemos alrededor de 1 millón de habitantes, somos alrededor de 1 millón de habitantes, y la cantidad de pandillas juveniles que hay son altísimas, y en zonas periurbanas especialmente. Entonces, esto hace de que a veces los jóvenes se tienen que involucrar, ya sea como víctimas o como victimarios. Entonces, eso es un tema muy fuerte a considerar. Vamos ya al tema del proyecto de vida, porque ya les he contado muchas cosas, varios elementos, pero vamos a complementar dos temas. Por un lado, lo que es proyecto de vida y por otro lado, lo que sería proyecto de vida educativo laboral. Entonces, cuando hablamos de proyecto de vida, y muchos lo sabemos, tiene que ver desde la perspectiva y desde la propuesta o desde el enfoque que se lleva adelante. Entonces, aquí compartir con ustedes desde la psicología social, psicología humanística, existencial, desde la filosofía de la ética, psicología aplicada, que plantean diferentes elementos. Por ejemplo, en el caso de desde el enfoque psicológico humanista y existencialista, tenemos autores como De Angelo, Carl Rogers, Víctor Frank, que plantean ciertos elementos muy, muy interesantes. Por ejemplo, en el caso de Angelo, define el proyecto de vida como un sistema de personalidad que articula las direcciones y los modos de acción de un individuo en un contexto social. Lo que estamos diciendo es de que el proyecto de vida para él es un sistema regulador que da coherencia y da sentido de vida al sujeto. Y asociado a esto, Carl Rogers plantea de que el proyecto de vida es un concepto vinculado a la autorrealización. Y en este espacio lo que estamos teniendo es de que es un permanente crecer, es un constante. O sea, no es algo
definitivo, sino es algo que se puede ir mejorando en el tiempo en función de los contextos, en función de los tiempos que vivimos y fundamentalmente de las circunstancias en las que viven las personas. Y Víctor Frank, este famoso psiquiatra que eh, tiene un libro famoso, El hombre en sentido de la vida, en busca del sentido de la vida, que probablemente muchos han leído, y si no lo han leído, es uno de los libros que recomiendo mucho por todo lo que plantea en sus historias. Él plantea de que la principal motivación está vinculada a la búsqueda del sentido de la vida. Y este sentido de la vida no está predefinido, sino que se plantea en cada momento y está asociado a encontrarle la voluntad de sentido. Entonces, estamos viendo acá que tenemos un sistema de personalidad donde se articulan las acciones del individuo, la humanista, la autorrealización, la existencial, Víctor Frank, el sentido de la vida, la humanista, que está vinculado a la jerarquía y necesidades. Aquí estamos hablando de Abraham Maslow, que aunque no habla específicamente de proyecto de vida, pero sí habla del tema de las necesidades y que simplemente de que si una persona cubre o llega a alcanzar, a cubrir sus expectativas, sus necesidades básicas, recién puede construir un proyecto de vida. Y el otro tema que tiene que ver y que me gusta mucho, que está asociado a la libertad. Esta libertad que nos permite hoy la democracia, pero que también está vinculado a aspectos de la toma de decisiones, o sea, qué decisiones yo tomo y ser también consecuente con las consecuencias que tiene que ver con este tema. Entonces, en este caso, lo que plantean Sabater es el tema de la elección consciente. Y finalmente, este tema del constructo dinámico en la que se integran estos elementos que habíamos hablado de las competencias socioemocionales y otros elementos que hacen tal vez más importante a las capacidades técnicas que pueda tener una persona. Y en ese sentido estamos hablando de que podríamos conceptualizarla, digamos, recogiendo algunos detalles particulares de cada uno de ellos, de que el proyecto de vida es un proceso dinámico, obviamente. Son tiempos cambiantes, mm, cada vez vivimos circunstancias muy asociadas hoy día a la tecnología y otros elementos, consciente y continuo, a través del cual un individuo se construye. Aquí estamos recogiendo algún elemento de lo que hablábamos en un tiempo, el tema de el enfoque de género, el tema este donde hablábamos de la construcción y la deconstrucción de nuestras historias de vida. Entonces, en este caso estamos hablando de la construcción desde un propósito de vida. Muchos autores hoy hablan del tema de que todos tenemos un propósito de vida. El tema es encontrar este propósito y que le dé la fortaleza y la consistencia a lo que vamos a hacer a través de la libertad de elección, considerando obviamente nuestras aspiraciones presentes y futuras que nos permitan lograr un bienestar y autorrealización. Uno diría, pero aquí adentro hay muchas palabras, muchos conceptos que por sí mismo ya tienen, que pueden ser discutidos y demás. El tema es dónde la persona, el joven, el adolescente y hasta nosotros mismos los adultos vamos encontrando estos temas en una búsqueda permanente de una autorrealización y de encontrar un bienestar. Y a esto, este es un proceso que hemos visto que puede tener unas características interesantes, pero nosotros lo estamos asociando a una propuesta de proyecto de vida educativo y laboral. ¿Por qué educativo y laboral? Porque habíamos planteado el proyecto de vida puede tener diferentes áreas, diferentes sentidos, pueden ser de salud, familiares, sociales, eh, emocionales, de pareja y diferentes circunstancias. Pero en este caso lo que estamos haciendo es plantear un componente específico y el componente específico está vinculado a que el proyecto de vida educativo laboral o el tema de educativo laboral tiene que ver con la herramienta de transición. ¿Recuerdan ustedes que algún rato hablábamos del tema de la transitabilidad del mundo educativo al mundo laboral? En realidad estamos hablando de estos elementos, de las capacidades que
la persona puede ir definiendo qué voy a hacer desde lo que hoy día he aprendido, desde lo que hoy día tengo y que me puede servir para mi futuro educativo, para seguir complementando mis estudios o a su vez para ingresar al mercado laboral. ¿Y por qué consideramos este tema importante? Porque muchas veces los sistemas educativos, los contenidos, están asociados a cosas puntuales, concretas, y que no te preparan para ese post escuela, post educación técnica y post universidad. Y otro que tiene que ver con las condiciones del contexto socioeconómico. ¿Por qué planteamos esto? ¿Recuerdan ustedes que hace rato hablaba también del tema de la orientación vocacional? Que eso es algo que hacíamos o que hacen todavía muchos psicólogos hoy día en el tema de que se identifica sus potencialidades, sus vocaciones y demás, pero no se habla de en qué contexto está la persona. Les pongo un ejemplo. En formación técnica, en un proyecto de una institución muy importante en mi país, se planteaba de que eh, los jóvenes que tienen vocación para el tema de contabilidad, números y cosas concretas, pudieran acceder a una beca y les daban una beca. Pero como no tenían alumnos, muchos alumnos, entonces han comenzado a promocionar sus servicios y las becas, indicando de que jóvenes van a tener esta beca, van a tener esta posibilidad de más cosas. ¿Y cuál era el gancho? Les decían, ¿no te gustaría ser bancario? ¿No te gustaría trabajar en cajas y luego pasar a ser oficial de crédito y luego ser probablemente gerente y demás? Esa era la palabra clave que utilizaban. Y resulta que muchos jóvenes se engancharon y entraban y estaban en ese proceso muy interesante de mejorar sus capacidades y de formarse. Pero resulta que cuando ya estaban egresando, y estaba la idea de ir a trabajar a una entidad financiera, resulta que el banco les pedía una garantía hipotecaria. Oh, sorpresa, pero no nos han dicho esto. Yo vengo de una familia de muy bajos recursos económicos y no tenemos casa, no tenemos cuentas bancarias, no tenemos respaldos financieros. Y entonces una condición para entrar al mercado laboral era este tema del contexto socioeconómico. El tema de la planificación de metas te puede plantear este tema de que si bien hoy no tienes las condiciones, puedes estudiar contabilidad si ese es tu sueño, pero encontrarle alternativas de solución que complementen esto. Trabaja o estudia esta carrera técnica provisionalmente que te gusta y eso puede ser como el enganche para tener los recursos necesarios y estudiar lo que tú quieres o hacer lo que realmente tú quieres las oportunidades y aspiraciones, o sea, determinar exactamente tus oportunidades y aspiraciones, pero desde ti mismo, no basadas en las expectativas ni en lo que te exige tu contexto familiar o social, sino a partir de lo que tú realmente quieres y donde tú te sientes, eh, pudieras sentirte bien y en un sentido también de generar estas condiciones de reconocer tus capacidades y ser flexible, porque no necesariamente tu plan va a seguir un proceso como uno quisiera, sino que hay una serie de situaciones que muchas veces no son esperadas. Por tanto, para ir avanzando ya, cuando hablamos de un proyecto de vida educativo laboral, lo que estamos hablando de es básicamente de un proceso estratégico, flexible, en que un joven a través de su autoconocimiento, de empezar de este tema tan importante que hoy se está trabajando especialmente con los jóvenes, exploren sus fortalezas y sus pasiones, que impulsen, que generen las condiciones para que tomen buenas decisiones y le permita llegar a este proceso de un bienestar. ¿Qué hacemos? Porque hasta aquí les he venido hablando de temas de la situación, les he hablado de los conceptos, de las propuestas, de más cosas. Hemos desarrollado en Bolivia y hoy este tema es parte de la política en mi país.
El gobierno, a través del Ministerio de Educación, ha incorporado el contenido de proyecto de vida en, eh, en su currícula educativa, especialmente dirigida para los últimos 2 años de escolaridad. ¿Y por qué? Porque básicamente se considera importante. Entonces, lo que hemos generado desde donde yo trabajo es herramientas prácticas y concretas que puedan ser trabajadas con contenidos, con dinámicas, con medios de verificación, con instrumentos y demás, para crear un proyecto de vida educativo laboral. ¿Y cómo lo hemos hecho? No hemos tenido que identificar otras cosas u otras herramientas u otros procesos, sino es el entender el cómo se puede construir esto. Y básicamente tiene 5 contenidos, aunque aquí ustedes ven 4, ya les explico de dónde está el quinto. El primero tiene que ver con el autoconocimiento. Sabemos nosotros conceptualmente qué significa el autoconocimiento, pero partimos desde el punto de identificar tus características. Hasta hace un tiempo se manejaba mucho lo bueno y lo malo. Es como cuando en una entrevista psicológica le decían a ver a una persona que se estaba divorciando y le dicen, escribe en un papel qué era lo bueno y qué era lo malo que tenía tu pareja. Y si las cosas buenas son largas y las malas son cortitas, vale la pena luchar, vale la pena seguir en esa relación. Y si la mayoría negativas, entonces no. eh, Sigue nomás tu camino a la separación o al divorcio y demás. En realidad, la propuesta hoy día es hablar de las características. A ver, les pregunto a ustedes, ¿qué dirían ustedes ante la pregunta de ¿cuál es tu mejor característica? ¿Qué te hace diferente de las otras personas? Por ahí eres un buen Boy Scout, una persona totalmente abierta a apoyar, a ayudar, a crear espacios de conocimiento y demás. Ah, Johanna, querías hablar. Sí, doctor, discúlpeme. Disculpe que me interrumpa. Solamente le quedan 4 minutos para que culmine su tiempo. Ah. Bueno, yo tenía 10 minutos más, pero bueno, listo. Disculpe, ¿eso le dijo, le indicó el ingeniero? No, está bien. No te preocupes, termino en 4 minutos. Ok, Gracias. Bueno, me voy a acelerar el proceso. Entonces, estamos hablando del autoconocimiento. El autoconocimiento tiene que ver con estas características. Y hablaba de un tema particular. Les decía, a ver, por ahí ustedes son muy voluntariosos. Y aquí hablamos de luz y de sombras. En la luz, podríamos plantear el hecho de decir, esta forma de ser es reconocida positivamente por tus entornos familiares y sociales, porque todos te ven como una persona que realmente siempre estás presto a ayudar, a ser voluntarioso. Pero también puede ocurrir la situación adversa, de que muchas personas, de alguna manera, aprovechen de eso. Es decir, te vean como una persona que como eres voluntarioso, entonces hay que cargarle de actividades, todas las tareas, tú haces esto, tú haces lo otro, demás, y que al final lo que va a provocar en la persona es que se sienta mal y que puede provocar que en efecto contrario sea como una especie de sentirse usado, utilizado por las personas. El otro tema es lo que les hablaba hace rato de los entornos sociales, los entornos familiares, para reconocer de dónde venimos, quiénes somos. Porque aquí es un tema importante, o sea, tener raíces, reconocer mis raíces y saber de dónde vengo, para dónde quiero ir. ¿Cuáles son las características de mis entornos? ¿Quiénes de mi familia podrían ayudarme en lo que quiero lograr, lo que quiero estudiar o de donde quiero entrar a trabajar? ¿Quiénes de mi familia pudieran
de alguna manera rechazar o no estar de acuerdo y podrían lastimar lo que estoy queriendo hacer. Mis amigos, mis entornos, o sea, ¿quiénes podrían ser? ¿Y qué tengo que, de alguna manera, por así decirlo, sacrificar para continuar esto? O sea, por ahí tengo una novia tóxica, por decir, y que me va a estar controlando y demás cosas, o un novio tóxico. Entonces, ¿qué hago? Entonces, muy importante hablar de este tema de los entornos. El tema de las emociones y la gestión de emociones, que es tan importante hoy día, porque mucho he hablado hoy de las competencias socioemocionales y tienen que ver básicamente con esto, o sea, el saber ¿cuál es cómo reaccionas ante determinadas situaciones y cómo enfrentas esto o cómo trasciendes estas situaciones? Porque definitivamente cuando entras al mercado laboral no vas a esperar de que todas las personas te esperen con una sonrisa. Muchas veces cuando entra un joven al mercado laboral, los adultos, los que están en la última etapa de su experiencia laboral, probablemente sienten de que lo están cambiando y en vez de apoyar, muchas veces pudiera darse la situación de que no los agredan, pero sí, digamos, presionen sobre este sector para evitar que sigan en la fuente laboral. Entonces, es muy importante. Y la pregunta es, por ejemplo, ¿cómo nosotros también actuamos cuando estamos enojados, cuando estamos tristes? Cuando estamos tristes, entramos en procesos complementarios que se llama de ponernos tristes, de demás, y el tema de decisiones. ¿Y cómo sé si es esto? Con esto ya termino, Johanna. Em, el tema del proyecto educativo laboral, donde se va trabajando diferentes elementos y al final lo que se tiene es un formulario donde después de trabajar diferentes temas con dinámicas, puedo construir como una especie de plan que me va a guiar hacia adelante. Ese es el camino, esa es la propuesta que he querido plantearles hoy día. Muy agradecidos, Rafael, y a todo el equipo. Johanna, muchas gracias. Y a todos ustedes, totalmente abierto para poder seguir adelante y compartir con ustedes otros aprendizajes y otras propuestas desde lo que es la prevención para evitar estos riesgos psicosociales. Muchas gracias y Johanna, te dejo la palabra.